señores asambleístas, señor abogado Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad de Guayaquil, señoras y señores alcaldes de los diferentes cantones de la provincia del Guayas, señoras y señores concejales de la ciudad de Guayaquil. Hoy aquí quiero aprovechar la ocasión para reafirmar ante ustedes mi visión de país. Y esta consiste en sentar las bases duraderas para alcanzar los frutos de esa libertad e insertarnos plenamente en la vía hacia el verdadero progreso. Mi visión es clara. Un ojo está enfocado en la creación de oportunidades a través de una economía más libre. Oportunidades que ya están llegando gracias a la renovación de la confianza en nuestro país y el significativo aumento de la inversión. El segundo ojo está enfocado en la inclusión, en impulsar a nuestros conciudadanos más desfavorecidos a través del fortalecimiento de la red de servicios públicos. Así se forma una sola visión, oportunidades con enfoque social, una sola gran visión que mira hacia un futuro de libertad y de progreso. Y permítanme empezar por el ojo enfocado en lo social, porque resulta que hoy, con este, entre comillas, malévolo gobierno neoliberal, así, entre comillas, la inversión social es la más grande de la historia del Ecuador. La mejor manera de apreciar esto es mediante una simple comparación. El gobierno pasado invirtió cada año en promedio 11.200 millones de dólares y el antepasado 8.100 millones de dólares. Pero nosotros, en promedio, estamos invirtiendo más de 13.000 millones de dólares anuales en salud, educación, bienestar social, vivienda, trabajo, protección a la niñez y a otros sectores. Esto no es el resultado de magia ni de demagogia, sino de algo muy sencillo, pero incomprensible para el populismo de algunos malos políticos, que por cierto son los mismos que desdeñan la libertad. Me refiero al orden, a la prudencia, a mantenernos firmes en un norte claramente definido. Ahora bien, hay quienes cuestionan el orden económico diciendo, pero de eso no se come. Con todo respeto para esas voces, quisiera que vayan y les digan eso a los 34.000 niños y sus madres que hoy son atendidos en nuestros centros de desarrollo infantil o a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos, con una inversión de más de 34 millones de dólares. O los más de 300.000 niños y 200.000 mujeres embarazadas que hemos atendido desde mayo del 2021. Todos ellos se están alimentando literalmente gracias al orden económico que este gobierno ha sabido crear. Hemos destinado 350 millones de dólares a cada año de este cuatrienio para enfrentar la desnutrición crónica infantil. Un problema que anteriores gobiernos ni siquiera fueron capaces de reconocer. Hoy impulsamos la lactancia materna en 300 salas monitoreadas. Suministramos ácido fólico a mujeres gestantes en situación de pobreza. Resulta que ha tenido que llegar un malévolo neoliberal para que alguien haga algo por la alimentación de cientos de miles de niños y mujeres embarazadas. Y también resulta que al igual que los niños, hoy tenemos a 1,5 millones de ecuatorianos adultos recibiendo nuestro apoyo monetario directo. Esto es un incremento de alrededor de 250.000 nuevos beneficiarios que hoy necesitan más ayuda que antes porque la pandemia ha agravado múltiples problemas sociales e inclusive familiares. Para todos ellos hemos destinado solo en este año 1.300 millones de dólares en varios bonos y pensiones. De ese monto, 126 millones llegan aquí mismo a esta ciudad a nada menos que 120.000 queridos guayaquileños. Nada de esto sería posible sin orden económico. Pero claro, hay quienes dicen que el orden no es un objetivo en sí mismo, que no genera resultados para nadie.
Y sin embargo, recuerdo muy bien la última vez que me dirigí en persona a ustedes, los guayaquileños, en julio pasado, cuando anuncié que ya estaba por arrancar el programa Medicina Cerca en hospitales de nuestra ciudad. Todavía no han pasado ni 80 días de aquella ocasión y el programa Medicina Cerca ya ha entregado casi 80.000 recetas sin que los pacientes deban sacar ni un solo dólar de sus bolsillos. 80.000 recetas. Es decir, el programa está funcionando en su etapa inicial. Aún resta mucho por hacer, sí, pero ya estamos solucionando un problema complejo, delicado, que llevaba décadas afectando a los pacientes y enriqueciendo los bolsillos de los corruptos directores de hospitales públicos. Pastillas que pagaban 95 centavos o hasta $1 con el nuevo sistema a través del CERCOP. Esas medicinas no cuestan más de 10 o de 15 centavos. En materia de salud, hemos destinado recursos para poder concluir la construcción de 4 hospitales, uno básico, 3 generales, uno en Manta, en Durán, en Pedernales y en Bahía de Caracas. Pero claro, hay quienes dicen que el orden no es un objetivo. Todavía estamos trabajando en el campo social, en escuelas y hospitales. No quiero convertir este discurso en un informe a la nación y restarle tiempo a este homenaje cívico a la ciudad de Guayaquil. Pero debo decir que hay quienes dicen que el orden macroeconómico es algo que nadie puede ver. Qué extraño, porque todo el Ecuador sí puede ver que este gobierno ya está pagando, luego de 11 años de espera, 300 millones de dólares en deudas atrasadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y todo el Ecuador puede ver que hemos pagado 256 millones de dólares a Solca y a otros prestadores de servicios de salud por deudas pendientes desde hace 8 años atrás. ¿Acaso nada de eso es resultado del buen manejo económico? Tal vez será que quienes dicen eso no se mueven mucho por el Ecuador, porque entre 2021 y 2022 habremos reabierto 200 escuelas rurales y seguimos trabajando para que sean 1.000 durante el periodo de mi gobierno. Con una inyección de 10 millones de dólares estamos terminando la construcción de casi 100 escuelas que fueron simplemente abandonadas por gobiernos anteriores. Y me da gusto anunciar aquí en Guayaquil, mi querida ciudad, frente a los próceres de octubre, a la memoria de los próceres de octubre, a fines de este mes de independencia, entregaremos la nueva unidad educativa José Joaquín de Olmedo en Los Amanes, con capacidad para 2.380 estudiantes. Y que el próximo año lectivo empezará a funcionar la unidad educativa José Peralta. Pero todo lo que estoy diciendo está pasando también en telecomunicaciones. Desde hoy tenemos 600 nuevos puntos wifi en todo el Ecuador, que junto a otras medidas han contribuido a incrementar de 10 a 13 millones los ecuatorianos con acceso a internet. Está pasando en obra pública, donde avanzan obras como la entrada a Monte Sinaí, aquí en Guayaquil. Está pasando en energía, donde esta misma semana hice entrega de 6 subestaciones eléctricas que atenderán a varios cantones de Manabí. Está pasando en salud, con los 3 hospitales que hemos construido en Manabí durante mi gobierno, después de 6 años del terremoto. Hospitales que ofrecerán en conjunto 1.000 camas, 300 más de las que existían en Manabí, previo al terremoto. Queridos ecuatorianos, permítanme ahora poner el énfasis en el ojo que mira a la creación de oportunidades, porque aquí los datos son aún más contundentes. A pesar de las movilizaciones de mediados de año, a pesar de los rebrotes de COVID durante los primeros meses del 2022, en mi gobierno se han creado 275.000 empleos adecuados. Hay 130.000 nuevos afiliados al IES. Al menos 350.000 personas, señora alcaldesa, han salido de la pobreza en Ecuador.
en medio de una guerra que ha aumentado los precios en todo el mundo. Nosotros tenemos la tercera inflación más baja de la región. Nuestras exportaciones hasta julio han crecido en 5.000 millones por encima del mismo periodo del año 2021. Las ventas acumuladas en los primeros 9 meses de este año de la gran empresa, de la mediana y de la pequeña llegaron a 140.000 millones de dólares. Esto significa que hemos rebasado en casi 20.000 millones al último año prepandemia, es decir, el 2019. Significa que nuestra economía ya es mucho más dinámica, que se vende más, que se invierte más y que si seguimos así se va a crear más empleo. En 10 meses hemos entregado más de 100 millones de dólares a 40.000 beneficiarios de los créditos de las oportunidades, al 1% y hasta 30 años plazo. 6.180 de esos créditos han sido otorgados aquí mismo a emprendedores guayaquileños y seguiremos la ruta para llegar en los próximos 3 años a contarles que habremos desembolsado más de 1.000 millones de dólares para los pequeños emprendedores del Ecuador. Y a riesgo de sonar reiterativo, quiero recalcar una vez más que el orden genera oportunidades, pero además sí, también genera obra pública. Por ejemplo, a través del BEDE hemos entregado créditos por 575 millones a municipios y prefecturas. ¿Qué se hará con esos préstamos? Más obra. Por ejemplo, 7 millones irán para agua potable en Balsar, 14 millones serán para levantar el canal más moderno del país en La Concordia y Santo Domingo. En lo que va del año 2022, los gobiernos autónomos descentralizados han recibido 2.338 millones de dólares y será un total de 3.189 millones hasta finales de año. Además, estamos pagando a los gobiernos autónomos descentralizados 172 millones de una deuda contraída por otros gobiernos desde el 2015. Y es que el buen manejo económico sirve para mover a todo el país hacia adelante, independientemente de quién concluya o entregue la obra. Por ejemplo, aquí, en estas fiestas de independencia de mi querida ciudad, podría reivindicar las inversiones directas de 115 millones de dólares que mi gobierno ha realizado en los distintos sectores sociales. Pudiera destacar los 370 millones de dólares que, incluido septiembre, señora alcaldesa, le hemos entregado en asignaciones de ley para que el municipio conduzca su trabajo. Cifra que hasta finales de año sumará alrededor de 75 millones de dólares más, para llegar a un total de 445 millones. Esto representa, señora alcaldesa, el 57% del presupuesto del municipio de Guayaquil. Pero en el fondo no importa de dónde viene el dinero. Lo importante es a dónde va, a los ciudadanos, a las familias guayaquileñas y de todo el país, en quienes debe ser invertido cada dólar que ha sido gestionado con un trabajo esforzado y muchas veces poco valorado e incomprendido, pues a todos los políticos les gusta gastar el dinero. Pocos son los que están dispuestos a tomar las duras decisiones necesarias para procurarlo y sobre todo para administrarlo con pulcritud y con cuidado. Lo importante es que hoy la reactivación se siente en todo el Ecuador y este feriado así lo comprueba una vez más. Se siente en el turismo, en los 234 millones de dólares en inversiones que hemos propiciado en las áreas hoteleras y de servicios en los últimos 16 meses y que han generado cerca de 1.100 empleos adecuados. Ese es el Ecuador de oportunidades que estamos construyendo. Queridos guayaquileños, he querido dejar para el final un tema que hoy nos preocupa a todos: la seguridad. Este sigue siendo el problema que más afecta al país y sobre todo a Guayaquil, en particular a su zona sur. La seguridad es un problema estructural que no se arregla con soluciones coyunturales, querida alcaldesa. No es delincuencia, es narcotráfico y crimen organizado. Y así el Consejo de Seguridad del Estado decidió en llamar a esta la primera amenaza en contra del Estado ecuatoriano. Mi gobierno ha decidido encarar el problema de la inseguridad de raíz con un proyecto para fortalecer las capacidades operativas
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sobre todo en lo relacionado a inteligencia. La violencia desatada en el país y en Guayaquil se debe en gran medida a la reacción de las mafias que han visto afectados sus intereses por la acción firme del gobierno, como nunca antes había sucedido. Enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado es una tarea compleja y difícil que muchos quisieron eludir en el pasado. Las capturas récord de drogas han significado para el narcotráfico un duro golpe de 6.000 millones de dólares. Eso les genera un hueco económico que los obliga a reaccionar con la violencia de la que hoy somos testigos. 8 de cada 10 muertes violentas tienen relación directa con el negocio del narcotráfico. El trabajo de nuestra policía es duro, de alto riesgo y a veces incomprendido, pero los resultados positivos están llegando. Hoy en la madrugada fue atacado un UPC y han asesinado a una joven policía de 24 años de edad. Que Dios la tenga en su gloria. Pero a esta hora de la noche han sido ya capturados 13 personas involucradas con semejante asesinato. El trabajo de la policía es duro y también lo es el de las Fuerzas Armadas, cuidando nuestras fronteras. Los robos a domicilios y locales comerciales han bajado el 6%. Los asaltos en carreteras, el 40% con respecto a los primeros 9 meses del año anterior. Solo en Guayaquil ha habido más de 745.000 operativos e intervenciones policiales y 20.000 detenidos. Hemos logrado desarticular a 531 organizaciones delictivas que mantenían en zozobra a la ciudadanía. Pero sobre todo, a diferencia de épocas pasadas, nuestro gobierno sí está apoyando a las fuerzas de seguridad. A nuestra policía le dotaremos de equipos de protección, modernos vehículos blindados, de patrullaje táctico, con los mejores sistemas de comunicación. En paralelo, equiparemos a nuestra Armada con lanchas rápidas fluviales y oceánicas. Estamos recuperando algunos aviones y equipos de movilización de la Fuerza Aérea, vehículos, comunicaciones y recuperación de helicópteros para la Fuerza Terrestre y el mayor sistema de control visual del territorio nacional, para que juntos, policías y militares, combinando sus capacidades, enfrenten al narcotráfico y al micronarcotráfico, que es la principal causa de la violencia criminal y la delincuencia común. Asimismo, seguimos trabajando para incorporar a 30.000 nuevos policías que se sumarán a los 50.000 actuales. Esta misma semana se incorporan 1.760 nuevos policías y este 30 de octubre ingresan a la institución 8.500 jóvenes que patrióticamente han decidido optar por esta carrera. Con esto, en las próximas semanas y meses, aumentará el número de efectivos en la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón. Hemos destinado 5 millones de dólares para mejorar aquí en Guayaquil las condiciones de 89 unidades de policía comunitaria, 3 unidades de vigilancia comunitaria y el mantenimiento del laboratorio de criminalística. Pero yendo aún más, en este desafío necesitamos de la participación de todos. Si nos movilizamos todos, tenemos a nuestra disposición un arma formidable, un arma democrática que nos garantiza la capacidad de defendernos. Me refiero a la consulta ciudadana, porque con la consulta redoblaremos el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Porque con la consulta los criminales transnacionales serán extraditados. Ahora estarán muy conscientes de que pagarán el durísimo precio de sus crímenes en otros países donde la justicia sí funciona. Y porque con la consulta la Fiscalía dispondrá de más y mejores herramientas de investigación y personal especializado para atacar a la impunidad de los delitos. Si nos movilizamos todos, si nos convocamos bajo el propósito unificador de la consulta, el camino a un país más seguro será más corto. La unidad siempre será la herramienta más poderosa que tenemos y debemos usarla.